Hola, ¿cómo están? Hace una semana, el secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, anunció que los 5 rehenes venezolanos que estaban en cautiverio en la Embajada Argentina en Caracas por más de 400 días habían sido liberados y que habían sido trasladados a suelo estadounidense. Fue una noticia inesperada y espectacular. A partir de entonces, muchos nos hemos preguntado cómo fueron liberados esos 5 rehenes. Y han surgido toda clase de especulaciones, versiones, rumores y teorías sobre cómo fueron liberados los 5 rehenes que estaban refugiados en la Embajada Argentina en Caracas y que cumplieron 412 días en cautiverio en aquella embajada. Pero lo que yo me quiero preguntar ahora es, ¿dónde están los rehenes? ¿Dónde están exactamente ahora mismo esos 5 rehenes liberados, según anunció Marco Rubio hace una semana? Él dijo que habían sido trasladados a suelo estadounidense. No dijo a qué ciudad o a qué estado de este gran país. No dijo han sido trasladados a Miami o a una base militar en Texas o a Washington, D.C. o a Nueva York. No dijo. No dijo dónde estaban Magali Meda, Claudia Macero, Humberto Villalobos, Pedro Urruchurtu y Omar González, los 5 rehenes liberados. Solo dijo, los hemos liberado, no dijo cómo, no dijo usando qué tropas especiales o cuerpos de élite, y están en suelo estadounidense. Pero es rarísimo, ¿no les parece a ustedes? Es muy raro, es muy inquietante, es muy sospechoso que haya transcurrido una semana larga desde entonces y que ninguno de esos 5 rehenes haya aparecido en público. Lo previsible era que ya liberados en algún lugar de Estados Unidos, muy probablemente aquí en la Florida, disfrutaran de su libertad dando entrevistas, hablando con la prensa, contando los detalles de la operación de rescate, que al parecer fue ideada, tramada por María Corina Machado, que la bautizó Operación Guacamaya. Esta es mi gran pregunta. ¿Dónde están los 5 rehenes? ¿Están de veras aquí en Estados Unidos? ¿O están en suelo estadounidense, pero no en Estados Unidos? ¿Se puede estar en suelo estadounidense, pero no en Estados Unidos? Sí, claro. Si están en una embajada estadounidense cerca de Venezuela, en una sede diplomática estadounidense cerca de Venezuela, digamos Bogotá, digamos una sede diplomática estadounidense en Aruba o en Curazao, en rigor estarían en suelo estadounidense, ¿verdad? Pero no necesariamente dentro de la geografía de Estados Unidos. Es raro, es sospechoso, es llamativo que transcurra una semana y que ninguno de ellos, ni Claudia, ni Magali, ni Humberto, ni Omar, ni Pedro, dé una entrevista. Es rarísimo. Solo uno de ellos, Omar González, publicó una crónica en el diario La Razón, pero no decía tampoco dónde estaban. Decía que le había tomado horas y días llegar a suelo estadounidense. Ojo, días. Porque la versión oficial era, los sacaron, los extrajeron de la Embajada Argentina en una operación sigilosa, encubierta, sin que los matones de la dictadura lo advirtieran, los llevaron a un aeropuerto cercano, un aeropuerto privado, tomaron un vuelo
y rumbo a la libertad y se alejaron de Venezuela. Pero de ser así no les habría tomado días llegar a suelo estadounidense. Les habría tomado unas pocas horas despegar desde Caracas y aterrizar en Miami, ¿verdad? Esta es la crónica o unos pasajes de la crónica de uno de los 5 rehenes liberados, Omar González. Cuando llegó el momento, todo se ejecutó con la precisión de un relámpago, dice el rehén liberado Omar González. En la madrugada, sin un solo rumor que delatara el movimiento, cumplimos las etapas previstas hasta que rostros desconocidos, pero fraternos, nos guiaron hacia la libertad. No hubo disparos, no hubo caos, solo una sincronización perfecta, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para concedernos un milagro. Al subir al primer vehículo que nos arrancaría de las entrañas de la opresión, por lo visto fueron más de un vehículo, ¿no? O fue más de un vehículo. Lancé una última mirada a la embajada. Aquel lugar que por más de un año fue mi prisión, ahora parecía insignificante, frágil. Imaginé a los agentes del régimen despertando atónitos al descubrir que su operación perfecta había sido burlada. Entonces, más adelante dice, porque si logramos escapar de la segunda instalación más custodiada de Venezuela, ¿qué puede impedir que el resto de su estructura colapse? Y aquí dice lo importante, Omar González, el rehén liberado de la Embajada Argentina en Caracas hace una semana. Después de muchas horas y días, cuando mis pies tocaron suelo estadounidense, exhalé un suspiro por mí, por mis compañeros, por los más de 900 presos políticos que aún languidecen en las mazmorras del régimen. Muy bien. Entonces tenemos ese apunte. A él y a los otros 4 rehenes liberados les tomó no unas pocas horas, sino días llegar a suelo estadounidense. Ese es un dato importante. Eso quiere decir que la madrugada en que los sacan de la Embajada Argentina en Caracas, quizá no los subieron inmediatamente a un avión que los trajo aquí a Miami, ¿no? O a la Florida, o a Texas, o a Washington, D.C., ¿verdad? Quizá eso explica el silencio que se ha prolongado hasta hoy. Quizá todavía no han llegado a Estados Unidos, pero están en suelo estadounidense, en alguna sede diplomática de Estados Unidos, fuera de Venezuela, cercana a Venezuela. De todas las versiones o teorías que se han tejido alrededor de la liberación de estos 5 rehenes, me sigue pareciendo la más creíble, la más verosímil y la mejor informada, la de mi amigo, el gran periodista venezolano Casto Ocando. Yo les conté que, por un lado, Infobae había dicho que fue una operación militar comandada por Estados Unidos, pero en su día les dije, yo no creo que hayan participado soldados de Estados Unidos. Trump no lo hubiera autorizado. También les conté que el Wall Street Journal había dicho que era una operación en la que Brasil y el presidente de ese país, Lula da Silva, habían tenido un papel absolutamente clave, porque Brasil custodiaba la embajada argentina y al parecer, sigilosamente, de una manera encubierta, agazapada, funcionarios de la embajada de Brasil habían entrado a la embajada argentina, habían sacado a los 5 rehenes y los habían liberado llevándolos a la embajada brasileña, que está a 200 metros de la embajada argentina. Ya una vez en la embajada brasileña estaban seguros, ¿no es cierto? Pero Casto Ocando ha dicho, y él generalmente dice la verdad, que fueron agentes de inteligencia de Estados Unidos, quizá también algunos ex agentes de la inteligencia de Israel, quizá también algunos agentes de inteligencia de Argentina, quienes participaron en esta operación conjunta, ¿no? Y según la versión de Casto, estos agentes de inteligencia sacaron a los 5 rehenes
en una patrulla falsa, o sea, en un auto del SEBIN, de la Policía Política del Régimen, que no era del SEBIN, pero que había sido pintado tal cual, como si fuera un auto del SEBIN. Entonces, lo más probable es que hubo una combinación entre las inteligencias de Estados Unidos, de Argentina y de Brasil, y que un cuerpo especializado en operaciones de extracción, de rescate, de liberación, quizá agentes de la CIA que ya habían entrado tiempo atrás a Venezuela, quizá también algunos agentes argentinos, quizá personal de inteligencia de la Embajada brasileña en Caracas, todos ellos trazaron un plan y lo ejecutaron a la perfección. Pero eso nos devuelve a la pregunta original: ¿dónde están ahora los rehenes? ¿Fueron liberados? Sí, seguro que fueron liberados, no nos estarán mintiendo. Ya no están en la Embajada Argentina en Caracas, ¿verdad? Pero entonces, ¿dónde están? ¿Y por qué no hablan? ¿Por qué no dan la cara? ¿Por qué siguen escondidos? ¿Por qué siguen en la clandestinidad si ya han sido liberados hace una semana? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no le dicen al mundo: estamos aquí y estamos felices, por fin somos libres y la operación fue de esta manera, y que nos cuenten la operación Guacamaya? Es raro. Marco Rubio no dice cómo fueron liberados, no dice si fueron agentes de la CIA quienes entraron a la Embajada Argentina en Caracas y sacaron a los 5 rehenes, no dice si los llevaron inmediatamente a un avión, no dice si los refugiaron en otra embajada, quizá en la de Brasil en Caracas, para despistar a la dictadura. No dice, no da los detalles, no informa, no dice nada. Solo dijo: fue una operación precisa. Pero no alcanza con eso, porque a medida que pasan los días y los 5 rehenes no hablan, no dan la cara y siguen aparentemente volando bajo el radar en la clandestinidad, es legítimo preguntarse dónde están, por qué no hablan, por qué no dan la cara, ¿verdad? Entonces, yo incluso he llegado a pensar que podían estar en la embajada de Estados Unidos en Venezuela, que técnicamente en rigor sería suelo estadounidense, ¿no? De repente los agentes de la CIA que entraron a Venezuela fueron discretamente a la embajada de Estados Unidos en Caracas. Esa embajada está cerrada desde 2019, cuando se interrumpieron las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela por decisión del entonces presidente Trump. Está cerrada, bueno, pero así como se cierra, se puede reabrir, ¿no? Entonces, de repente llegaron 8 o 10 agentes de la CIA y entraron a la embajada de Estados Unidos en Caracas sin que la dictadura se diera cuenta. Es posible, ¿no? Y si ellos entraron y desde allí conspiraron, ¿verdad?, tramaron el plan, ultimaron los detalles, y desde ahí salieron a rescatar a los 5 rehenes en la embajada argentina, puede ser que en vez de llevarlos de inmediato a un aeropuerto, los hayan llevado a la embajada de Estados Unidos, que al estar cerrada, pues nadie vigila demasiado, ¿no? Pero de repente está cerrada para todo efecto público, para atenciones consulares y tal, pero bueno, si tienes la llave, está cerrada y tú abres y entras y te escondes ahí. Y escondes ahí a los 5 rehenes y nadie va a ir ahí a buscarlos y nadie se va a atrever a irrumpir bruscamente en la embajada estadounidense en Caracas, ¿no? Entonces quizá han estado allí o quizá están allí todavía. Y si están allí todavía, ya son libres y están en suelo estadounidense, pero no pueden dar entrevistas, ¿no? Lógicamente. No deben dar entrevistas, ¿no? Entonces, eso explicaría por qué Marco Rubio y María Corina Machado dijeron: una operación precisa, una operación compleja, una operación épica, una operación exitosa, pero nadie da una sola entrevista. Insisto, si esa misma noche fueron llevados a un avión privado y los 5 rehenes más la mamá de María Corina, la señora Corina Parisca, subieron al avión y despegaron de inmediato y llegaron pocas horas después aquí a Estados Unidos, las cámaras habrían estado ahí grabándolo todo. ¿Recuerdan cuando Rick Grenell, el enviado especial de Trump, se reunió con Maduro? Y luego de reunirse con el dictador venezolano,
regresó a su avión, liberaron a 6 presos estadounidenses en Caracas, subieron al avión y cuando llegaron, me parece que llegaron a Texas, había cámaras por todas partes y era una fiesta y hablaron los rehenes liberados, ¿verdad? Eran rehenes porque estaban injustamente presos en Venezuela. Entonces mi pregunta es, mi curiosidad es, mi inquietud es, ¿por qué callan los rehenes liberados? ¿Por qué no dan la cara? ¿Por qué no dan entrevistas? Y sobre todo, ¿dónde están los rehenes liberados? Yo no lo sé. Y creo que nadie lo sabe, o que muy poca gente lo sabe. Tal vez ellos y sus familiares. Ahora, en represalia, la dictadura venezolana ha irrumpido violentamente en las viviendas de varios de ellos, ¿no? Entiendo que en la vivienda de familiares de la señora Meda, Magali Meda, en la vivienda del señor Villalobos, Humberto Villalobos. Quiero creer que ya no están en Venezuela, ¿no? Ni en la embajada de Estados Unidos en Caracas, ni en ninguna otra embajada. Ojalá que hayan salido de Venezuela, por supuesto, ¿no? Pero a lo mejor no han salido de Venezuela. A lo mejor están en la embajada de Estados Unidos en Caracas, que técnicamente es suelo estadounidense. No sé. Lo que sabemos es que el único que se pronunció, Omar González, en este artículo en La Razón, dice, nos tomó horas y días llegar a suelo estadounidense, pisar suelo estadounidense. Ojo, días. Quiere decir que de repente los sacan de la embajada argentina, no los llevan a un avión privado, los llevan a la embajada de Brasil, los esconden ahí un rato, ¿no? Una noche o dos. Y después los llevan a la embajada que está cerrada, pero que se puede reabrir de Estados Unidos en Caracas, y ahora están ahí. Y no los han podido sacar todavía de Venezuela. Ojalá que yo esté delirando, ojalá que esta teoría no tenga ni pies ni cabeza, ojalá que hayan salido de Venezuela. Pero si han salido de Venezuela y están en Miami, o en Washington, o en Nueva York, o si están en Bogotá, en Aruba, en Curazao, no estaría mal que alguno de ellos diera una entrevista, o por lo menos que los 5 firmaran un comunicado dando mínimamente los detalles de la operación y diciendo dónde están, ¿no es cierto? Para aplacar la creciente curiosidad periodística que consiste en preguntarse dónde carajos están los 5 rehenes liberados y por qué los esconden y por qué nadie dice cómo los liberaron, si fueron agentes de la CIA, agentes de inteligencia de Milei, personal diplomático de Brasil, ex agentes del Mossad. ¿Por qué no nos cuentan la historia? Si la historia ha tenido un final feliz y ha sido una operación tan perfectamente exitosa, lo lógico sería que nos la contaran en detalle, ¿no? Y que se regocijaran, se felicitaran quienes diseñaron y ejecutaron y comandaron la operación, porque ha tenido un éxito tremendo. Así que seguimos esperando noticias de los 5 rehenes liberados. Seguimos esperando noticias. Muy bien, eso fue todo por hoy. Seguimos. Antes. ¿Sí? ¿Estoy a tiempo? Antes. Este sábado, 17 de mayo, este domingo, 18 de mayo, ustedes tienen una gran oportunidad para aprender a ganar dinero en la Bolsa de Valores de Nueva York, en Wall Street, y no tienen que vivir en Estados Unidos. Si ustedes viven en cualquier lugar del mundo, pueden abrir una cuentita y pueden invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York. Cantidades pequeñas, 100, 200, 300 dólares. Este sábado y este domingo, 17 y 18 de mayo, un gran inversionista, Alejandro Cardona, que ha hecho una inmensa fortuna en la Bolsa de Valores de Nueva York y que ha diseñado un método para invertir en esa bolsa. Un método que consiste no en comprar y vender acciones, sino instrumentos financieros derivados de esas acciones que se llaman opciones. Bueno, él, Alejandro Cardona, un hombre muy rico, un inversionista muy exitoso, va a dictar su seminario Creando Riqueza. Por favor, reserven un cupo en el seminario creandoriqueza.com. Es solo el sábado y el domingo, comenzando más o menos 9 de la mañana. Y Alejandro tiene la virtud de hacer lo complejo sencillo,
lo complicado fácil de entender. Y entonces les explicará a ustedes, si tienen la curiosidad, la inquietud de conocer cómo se mueve la bolsa, cómo predecir los movimientos de la bolsa, cómo anticipar si la bolsa va a subir, va a bajar. Alejandro les va a enseñar a leer esas señales, a saber interpretar las fluctuaciones de la bolsa. Entonces les recomiendo mucho el seminario Creando Riqueza, seminario creandoriqueza.com, este sábado 17, este domingo 18 de mayo, a cargo de un inversionista, un experto en la bolsa, un creador de riqueza. Él mismo es un creador de riqueza y por eso su seminario se llama Creando Riqueza. Y un expositor y conferencista muy lúcido, de enorme éxito global. Hay mucha gente a lo largo de los años que ha asistido a su seminario Creando Riqueza digitalmente desde la comodidad de su casa. No tienen que venir aquí a Miami, ¿verdad? Lo ven en cualquier lugar del mundo, en su pantallita de la computadora o del celular. Y así aprenden a ganar dinero en la bolsa. Y el método de Alejandro es invertir lo que usted quiera, y no a través de Alejandro, 200, 300 dólares, y convertir esa inversión en, digamos, el doble, en una sola semana. ¿Es posible? Es posible. Denle una oportunidad. Seminario creandoriqueza.com, este sábado 17, este domingo 18 de mayo, y mucha suerte y a ganar mucho dinero.